Vaya abriendo el libro de Josué. Vimos el 14, pero nos vamos a ir hasta el 20. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el 20? Bueno, ahorita sobre la clase vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, vamos a abrir el 20, capítulo 20, capítulo 20 de Josué. Ahorita les voy a decir por qué. Ok, la vez pasada nos fuimos al 14, ¿verdad? Entonces, ¿perdón, me habla alguien? ¿No? Ok. Entonces ahí, déjelo abierto, déjeme darle una introducción y el por qué nos estamos brincando del 15 al 19 y llegando al 20. Entonces, ¿cuál es el propósito de la enseñanza hoy? Bueno, comprender las razones por las que se establecieron las ciudades de refugio, el proceso de juicio de los homicidas y cómo esa provincia muestra la justicia y la misericordia de Dios, ¿sí? Es el propósito. Ahora bien, como introducción le digo que en los capítulos 15... ¿Perdón? Ah, sí, con todo gusto. El propósito número 1 son las razones por las que se establecieron las ciudades de refugio. Las razones por las que se establecieron las ciudades de refugio. Como punto número 2, el proceso de juicio de los homicidas. Y el número 3, cómo esa provincia muestra la justicia y la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces déjeme introducirle un poco. En los capítulos del 15 al 19 vemos en general la continuación de la división de tierra entre las tribus. De eso se trata, del 15 al 19, toda la repartición y la distribución de la tierra entre las tribus. Entonces, había algunas ciudades y algunos territorios no conquistados en Canaán. Eso lo puede ver ahí en Josué capítulo 13 del 1 al 5. Esos territorios que algunos territorios no conquistados en Canaán todavía, ¿sí? Y Josué ordenó que cada tribu fuera responsable de subyugar a los habitantes en su respectivo territorio. Por ejemplo, las tribus de Efraín y Manasés eran responsables de echar fuera a los habitantes que quedaban en su territorio designado y heredado. Vaya al capítulo 17 para ver nada más este punto que le estoy comentando. Cómo Efraín y Manasés fueron responsables de echar a los habitantes que quedaban en su territorio designado y heredado. ¿Sí? Esto lo puede ver en el verso 17, por favor, del capítulo 17. Dice el verso 17, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Así de sencillo. O sea, ¿qué hizo Josué? Bueno, Josué ya se desligó de él como líder, de tener que hacerles el trabajo a los demás. Entonces, él responsabilizó, ¿sabes qué? Ahora, esto es tuyo, tú lo tienes que cuidar, tú tienes que ver. Y sabe, eso está bien tremendo, tiene un buen principio espiritual, que lo podemos aplicar en nuestros hijos, lo podemos aplicar en nuestra propia vida, de una manera bien tremenda, ¿no? O sea, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios nos ha dado la vida eterna, ¿verdad? Ya Dios nos dio la tierra prometida, pero ahora ¿qué hay que hacer? Poseerla. Y dentro de la tierra prometida, bueno, en nuestra vida espiritual, bueno, ya Dios nos rescató de una manera de vivir, nos trajo una vida diferente, pero todavía se siguen levantando enemigos contra nosotros, y hay enemigos que nos quieren destruir, ¿sí o no? Bueno, entonces ya Dios ahí dice, bueno, ahora sí, yo ya no puedo echar el cigarro por ti. Mire, fíjese, eso es bien tremendo. El cigarro.
la adicción, el alcohol, perdón, el cigarro, el alcohol, las adicciones como las drogas. Fíjese, eso se llaman adicciones, o sea, tú las adhieres a tu vida. Yo mucho tiempo oraba y le decía, Señor, quítame el cigarro, Señor, quítame el cigarro. Señor, yo quería agradar a mi novia, pues ella no quería que ni fumara ni tomara. Yo le pedía al Señor esa parte, yo le decía, Señor, quítame el alcohol, Señor, quítame el cigarro, Señor, de verdad, yo ya no quiero fumar, no quiero consumir alcohol, ya no quiero probar la marihuana tampoco, Señor, ayúdame, quítame. Y sabe, un día yo claramente escuché que el Señor me decía, ¿cuándo yo las puse en tu vida? Son adicciones. Tú las adhieres a tu vida y tú eres el que tienes que quitarlas de tu vida. Claro, solo no podemos, con la ayuda de Dios. Ahí es donde, pues, Señor, ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Esta vida que llevo no me gusta. El cigarro, Señor, yo lo quiero dejar, pero no puedo. Necesito tu ayuda. Entonces el Señor nos ayuda, pero somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Hay enemigos, hay cosas en nuestra vida que están ahí. Y que nosotros, y el Señor ya te dijo, ¿sabes qué? Ahí tienes la bendición. Ahora tú tienes que echarle ganas. Y era lo que estaba pasando aquí con este territorio. O sea, Josué le dice, ¿sabes qué? Josué le dice, ¿verdad? A la casa de José y a Efraín y a Manasés, tú eres gran pueblo. O sea, tú, ¿sabes qué? Tú eres grande. Luego dice, tienes gran poder. O sea, tú puedes. En otra versión se lo voy a leer. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José. Y les dijo Josué, ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Josué le está diciendo, tú puedes. Es lo mismo que Dios nos dice en esta noche a ti y a mí. Tú puedes quitar de tu vida todo lo que te estorbe para estar caminando en armonía con Dios. Tú puedes quitar de tu vida todo lo que te estorbe. O sea, ahí está tu vida, ahí está la vida, yo ya te la di, ahora tú decides qué clase de vida quieres tener. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces, vemos ahí esos capítulos, seguían todavía con la repartición del 15 al 19, y vemos los territorios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso los capítulos 20 y 21 contienen algunas designaciones especiales, ¿no? Josué designó ciudades para la tribu de Leví, eso lo vamos a ver en el capítulo 21, y por varias razones no recibió una herencia como las demás tribus, la tribu de Leví. Usted sabe por qué, ¿no? Porque ellos su servicio sacerdotal para el Señor era su herencia. Ellos no se les repartió nada porque la herencia de la tribu de Leví era su servicio sacerdotal para el Señor. ¿En qué sentido? Pues ellos iban a servir al Señor, ellos iban a vivir del templo, ellos iban a vivir, o sea, Dios iba a sostener a esta tribu directamente. El Señor, su Dios, era su herencia. Mire, vaya al capítulo 13, para que tenga una referencia, cuando usted platique de esto, tenga una referencia y diga, sí, pero dime, a ver, ¿dónde viene eso de los levitas? Yo quiero saber. Bueno, ahí en el capítulo 13, en el verso 33, perdón. Sí, por eso de toda la cuestión del servicio al Señor. Sí, en el 13:33, Josué 13:33. Dice, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. ¿En dónde les había dicho Dios? Bueno, Dios les había dicho en el Números 13, del 1 al 30, ahí dice, ¿no? Números ahí en el 14, verso 7, en el 13, Números 13, del 1 al 30, ahí lo puede leer usted todo, la cuestión de los levitas. Números, nada más anótelo, porque ya no nos podemos detener ahí, leer 30 versículos más. Pero en Números 13, del 1 al 30, ahí usted lo puede conocer más
a fondo de la cuestión de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, déjeme seguirle diciendo. Entonces, los sacrificios de Jehová eran también herencia de ellos. Eso dice el capítulo 13 de Josué en el verso 14. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Ahí está. Pero prácticamente hablando, tenían necesidad de vivienda y pastos para su ganado. Moisés mandó provisiones para esa necesidad. Eso está en Números 35. En Números 35. Y Josué les designó ciudades y sus alrededores, pero para que ellos vivieran, pero no fueron herencia, no fue algo que Dios les determinó darles así directamente. O sea, podían hacer uso de eso, pero no. Ahora ya vaya conmigo al capítulo 20, por favor, para empezar de lleno lo que quiero compartirle en esta noche. En el 20, verso 1, dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Ahí vemos que inicia lo que son las ciudades las ciudades de refugio, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de estas ciudades de refugio? Pues desde la salida de Egipto, ¿sí? Hasta el tiempo de Josué, había necesidad de una distinción entre el homicida que mataba premeditadamente y el homicida que causaba la muerte de su prójimo impremeditadamente o por accidente, ¿sí? O sea, siempre ha pasado esto. Hay, ¿cómo le llaman? Homicidio involuntario, ¿verdad? ¿Involuntario? Sí, ¿verdad? Y y el otro que es con ¿qué? Con premeditación, ¿cómo se llama? Doloso. ¿Qué más? ¿Qué? Premeditación, alevosía y ventosa, dicen uno, ¿no? Y ventaja, ¿no? Entonces, siempre ha existido. Pero fíjese qué sabio Dios. O sea, precisamente porque en aquellos tiempos, pues la gente era más cruel, más salvaje es la palabra correcta, gracias. Más salvaje, ¿no? Entonces, pues ahí, pues órale, mano. Y acuérdense lo que Jesús dijo. Habían oído que se dijo, ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, venían de ese tipo. Pero mire, vaya conmigo al capítulo 21 de Éxodo. O sea, siempre ha existido ese tipo de situaciones, la verdad, de que algunos, bueno, pues matan con alevosía y ventaja y premeditación, y otros, bueno, pues es imprudencial, como pues alguien que va manejando, ¿verdad? Va manejando y pues va por una calle y de repente le sale un niño, o sale alguien corriendo y lo atropelló, y pues no era la intención. Fue imprudencial lo que pasó. 21:12. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Fíjese, estos eran las leyes sobre los actos de violencia. Sí, ahí vemos en el libro de Éxodo, ¿no? Nos enseña. Y vaya al 35 de este mismo libro de Éxodo, el capítulo 35. Verso 9, dice, Éxodo 35, 9, Números 35, verso 9. Ahí habla de las ciudades de refugio. Mire, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio.
Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que puede dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Se salió de la cobertura, es lo que está diciendo, ¿no? Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Fíjese cómo podemos darnos cuenta que las leyes de hoy tienen muchísimas bases de los principios bíblicos. Muchas bases. Lástima de que no tengan la honestidad con la que Dios las estableció. Híjole, ¿se imagina que tuviéramos leyes como esta? ¡Qué padre! ¿Cuántos inocentes estarían fuera? ¿Y cuántos culpables estarían adentro? Si fuera de verdad esto hacerlo. Entonces, Josué les designó ciudades y sus alrededores, ¿sí? Regrese a Josué 20, por favor. Entonces, ahí es donde, en Números, ahí es donde se determinaron, ¿verdad? ¿Por qué deberían de existir estas ciudades? Había que proteger al que mató a otro por accidente, ¿sí? La necesidad principal de estas ciudades era eso, era proteger al homicida que mató a alguno por accidente. Había necesidad de protección del vengador de sangre. Por ejemplo, el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, soltar el hierro del cabo, o sea, se le zafara el fierro del hacha, y diere contra su prójimo y éste muriera, aquel huirá a una de las ciudades y vivirá allí hasta que muriera el sacerdote que había sido ungido. Una vez muriendo el sacerdote, esa era la pena que tenía que purgar. Él tenía que vivir dentro de la ciudad y tenía que esperar hasta que el sacerdote muriera, o él muriera adentro, ¿no? O sea, hasta que la ley se cumpliera. Ah, no. Sí, pero el otro no podía entrar a las ciudades de refugio. O sea, era violar los principios establecidos por Dios. Entonces, por eso dije hace rato, si se salía de la cobertura, alguien se sale, o sea, soy homicida imprudencial, tengo que irme a vivir, a refugiar a una de estas ciudades de refugio, valga la redundancia, entonces yo tengo que estar ahí, porque sé que mientras esté ahí, voy a estar bajo protección. Y pues ya, una vez que el sacerdote muera, entonces yo ya puedo regresar a mi tierra de origen. Era como cumplir una sentencia hasta que el sacerdote muriera o muriera el que mató. Ya se supone que es precisamente eso. Ya había purgado como una sentencia. Y la sentencia es: eres imprudencial, te tienes que ir a una ciudad de refugio. Esa era tu pena.
tienes que vivir. Lógico es que tenía que dejar a la familia, tenía que dejar todo y se tenía que ir a refugiar a un lugar de esos. O sea, era castigo, pero de todos modos, sí, exactamente. Sí, claro, no era lo mismo cuando era con dolo, porque ahí sí, ¿no? Ahí estaba expuesto a que pues el vengador se lo encontrara y ahí mismo se lo zumbara, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué tenía que hacer? No, pues vámonos, ¿no? Y por eso les digo que las leyes de hoy están basadas en los principios bíblicos, ¿no? O sea, tenía que purgar unas sentencias, bueno, de todos modos, ¿hay alguien aquí de leyes que nos corrija? ¿Quién? ¿Usted? Sí. También cuando es un asesinato imprudencial, también cumplen una condena, ¿no? No, pero ahí estamos hablando de defensa propia. No, pero en un imprudencial, por ejemplo, lo que yo decía, que alguien atropelló a una persona, no era la intención, o alguien así como dice, ¿no? Yo estaba clavando afuera de mi casa, un cuadro, y entonces se me cayó el martillo, golpeó a la cabeza al que iba pasando y se murió. O sea, eso es un homicidio imprudencial, ¿no? Pero sí tiene consecuencias, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, sí, o sea, era lo mismo que hoy también. O sea, se supone que el homicidio imprudencial cumple a lo mejor cierta condena o ciertos requisitos, o ahora que las leyes han cambiado, a lo mejor dice, bueno, lo podemos sacar bajo fianza y puede cubrir ese término o purgar su condena en casa, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero es lo mismo pues ahora. O sea, como la Biblia, mire, la Biblia está llena de sabiduría para todas las carreras. Si quiere finanzas, la Biblia le enseña. Si quiere leyes, la Biblia le enseña. Quiere medicina, la Biblia le enseña. La Biblia, qué tremenda la sabiduría de Dios, hermano. Impresionante. Por eso, el otro día ayer desayuné con un hermano de aquí de la iglesia, y dice que él tiene un hermano que se burla mucho de la Biblia. Le dice, mira, dame tu biblita, mira, me la pones ahí y te bailo un jarabe tapatío arriba de ella para que veas. La Biblia no tiene ningún sentido. Y él le dice simplemente, ten cuidado con lo que haces. Tú no sabes el poder que tiene la palabra de Dios. Ten cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Y esa es la cuestión. Pero ¿sabe qué? Lo más triste es que muchos cristianos no creen en la palabra de Dios. No creen en las promesas de Dios. No creen que Dios pueda hacer un milagro. No creen que Dios pueda rescatar al perdido. Y ¿sabes qué? Muchos han entrado en cierta apatía. Y por eso la vida de muchos cristianos no cambia. O sea, se mantienen igual. Porque le han perdido respeto, porque le han perdido el valor y porque le han perdido el temor a Dios. Le han perdido el respeto a la palabra y no creen que Dios pueda hacer algo. Por eso tenemos que creer en la palabra de Dios. Y el creerla es vivirla, es practicarla. Entonces, esa era la cuestión de la protección, ¿no? Entonces, él tenía que vivir ahí y entonces este hombre tenía que huir a la ciudad de refugio. Y no sea que el vengador de la sangre, ¿verdad?, enfurecido, persigue al homicida y le diere muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Y es interesante notar que no solo protegió al homicida de la muerte merecida, sino también al vengador de sangre de cometer un homicidio premeditado. Fíjese la sabiduría de Dios. O sea, es como en los pueblos. Como en los pueblos, ¿verdad? Bueno, ahí se hicieron de palabras en la cantina y se dieron de tiros y el García mató a López. Pero, sí, ¿verdad? Pues es lo que se estila, ¿no? Como en las películas ahí. Y al rato ya comienzan las peleas de los López contra los García, ¿no? Y entonces murió García porque López lo mató ahí en la cantina y luego el otro García, el mayor, viene a buscar a López y lo mata y luego el otro viene y total, y se va yendo. Y esa es la cuestión. Dios también estaba tratando de evitar que el vengador entrara en cayera en el mismo juego.
del homicida. Pero nada más que el homicida lo hizo de una manera imprudencial, pero ya ya lo iba a hacer con dolo, con venganza, con enojo, con alevosía, con ventaja, o sea, todo eso. Y Dios estaba tratando también de cuidar al vengador de cometer un homicidio premeditado. Qué tremendo, de verdad. Y todo esto tenía su base en la justicia, ¿no? Y el propósito de este sistema de ciudades de refugio era de hacer posible que la justicia pública interviniera entre el homicidio y el vengador de sangre, como dice ahí en Números 35:12 que leímos, ¿no? Entonces, por tanto, esa protección tenía su base en la justicia. Sí. No, era un familiar. Era un familiar, o sea, era el familiar el que le iba a buscar a tratar de vengarse, ¿no? O sea, eso era lo que pasaba. Y como estaba puesto, ¿se acuerdan? Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. O sea, bueno, la Biblia no habla No, sí creo, ¿no? Yo sí, no, sí. Bueno, a veces las películas tienen lo suyo, ¿no? Pero bueno, la Biblia no nos menciona, o sea, qué tan directo era el familiar. Bueno, lo que tratamos de suponer es que era algún familiar, del corte que sea, como dice ella, ¿no? Puede ser si era casado, si era soltero, pero era alguien de la familia, ¿no? ¿Qué tenía que andar siendo un metiche defendiendo a un cuate, ¿no? O sea, tenía que ser alguien directo algún familiar, ¿no? A la vecina, ¿quién lo mató? No, pues el vecino ahí va. No, yo voy a tomar. ¿Cómo dicen? La Biblia también, no critica, perdón, no es la palabra criticar. La Biblia también habla del pleito ajeno. ¿Se acuerda? ¿Qué dice? No te metas en pleito ajeno. Entonces, o sea, no hablaba, yo creo que definitivamente tendría que ser algún familiar. No sé qué tan directo, pero yo creo que el que tuviera más coraje a lo mejor, pues sí, porque siempre en la familia no falta, ¿no? No falta uno que sea el más broncudo de todos y, no, ¿sabes qué? Este cuate me la va a pagar. Y a lo mejor hay uno de los familiares que dice, no, espérate, pues ya no tiene sentido, vamos a caer en lo mismo, vamos a vengarle a él y después van a venir los otros y después vamos a ir así y todo eso. Mándeme. No, pero no se trata, yo creo que el énfasis del dicho o de los dichos no era tanto la aplicación de que mano por mano, ojo por ojo, no, o sea, como dice también, el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Yo creo que está simplificando. Bueno, a uno lo mataron, el otro también, ¿verdad? Va a cobrar la vida de la misma manera, o cosas así, ¿no? Pero bueno, yo tampoco he visto ahí que la Biblia que diga que alguien le sacó el ojo y el otro fue y le sacó el otro el ojo a él. O sea, no. Pero yo lo entiendo más en esa forma. Pero fíjense, ese era el estándar de los judíos. Ese era el estándar que en los tiempos de Moisés, de acuerdo a las leyes, estaba, ojo por ojo. Por eso Jesús le dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente y todo eso. Pero, también les dijo, y también oísteis que fue dicho, amad a sus amigos y aborrecer a sus enemigos. Fíjese el estándar, es lo que yo predicaba el domingo acerca del perdón, ¿no? O sea, el estándar de Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, ese era el estándar, ojo por ojo, diente por diente, ama a tus amigos, aborrece a tus enemigos. Pero sin embargo viene Jesús y los lleva a un estándar mucho más alto. Qué tremenda la vida, o sea, qué tremendo, ¿no? Jesús le dice, no, espérame, oíste que fue dicho esto, pero yo te digo que ames a tus enemigos, que ores por los que te aborrecen, y ores por los que te maldicen, o sea, el estándar es más alto. Qué tremendo, ¿no? O sea, gracias a Dios que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y podemos, y créamelo que, por ejemplo, aquí yo traía algunas anotaciones de ese tipo de cosas, y por ejemplo, Jesús mencionó 7 facetas del amor incondicional. Y estas acciones que no las realiza el ser humano por su propia naturaleza, fíjese. O sea, lo que le voy a decir, no las realiza el ser humano por su propia naturaleza. Requieren un poder sobrenatural. Y son, por lo tanto, una prueba de la verdadera justicia. Fíjese. Y estas 7 cosas son
amad a vuestros enemigos. Esto no es algo natural. ¿Está de acuerdo? Esto no es así. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano no es buena onda, no es buena gente. El hombre no es buena onda ni es buena gente. ¿Está de acuerdo o no? Pues sí, nadie somos buena onda, hombre. ¿Para qué nos hacemos al cuento? Pues es más, nadie somos, como seres humanos, ninguno somos buena onda. Ok, fíjese, amad a vuestros enemigos. Se ocupa el poder sobrenatural para amar a tus enemigos. Otro, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué me dice de eso? ¿Qué me dice de la tercera? Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué me dice de la cuarta? Orad por los que os calumnian. Bueno, esa todavía está más sencillita, ¿verdad? Todavía a veces sí. Híjole, aquel cuate anda hablando mal de ti. ¿Sabes qué? Vamos a orar por él, mano, para que Dios le pague con la misma moneda. 5. No toméis represalias. 6. Dad con generosidad. ¿A poco usted cree que tenemos un corazonzote así como para ser bien dadivosos? No. ¿Perdón? Claro. Y es más donde más duele, en la cartera. ¿A poco no? Pues claro. 7. Tratad a otros de la forma en que queréis ser tratados. Esta clase de amor señala a quien lo tiene como una persona diferente e indica que esa persona es un hijo que actúa como lo haría su Padre Celestial. O sea, esto lo puede ver usted ahí en el capítulo 6 de Lucas, del 27 al 37, cuando dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que odian, bendecid a los que maldicen, orad por los que los calumnian, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, pues ¿qué mérito tienes? Y el ser humano así es. A este cuate se porta bien buena onda contigo, pues yo también me porto bien buena onda que él. Pero aquel se porta bien mala onda, no, ahí es donde sale lo cristiano. Entonces, por eso le digo, o sea, la verdad es que para los judíos fue un estándar. Dios les puso un estándar, ¿qué será? Pero vino Jesús y el estándar fue más alto. Ya Jesús se fue mucho más allá, decir, no, espérate, ama a tus enemigos. Espérame, si fue dicho que ojo por ojo, diente por diente, y no, sí, pero no, es que no es así. También por eso la Biblia nos habla y dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nos cambia, qué bueno, gracias a Dios que no estamos bajo la ley. Y si no, imagínense que por accidente usted hace algo y tú dices, híjole, como anoche, yo no sé si ha estado viendo las noticias. Si no le gusta ver las noticias, vea las noticias. La verdad, usted se da cuenta cómo está el mundo y de verdad cada vez vemos más cerca la venida del Señor. Veo esa parejita que mataban mujeres, sí, vio, ¿no? Y luego las descuartizaban y se comían una parte y la otra parte le iban a tirar a un terreno ahí baldío. Entonces allá anoche ya salió en las noticias de que toda la gente algunos ni familiares ni nada tienen, pero ahí andan ahí, no, venimos, y ya fueron a poner un montón de veladoras, ¿no? Y ya, es más, al rato van a levantar un altar ahí también, porque era donde tiraban los restos de las mujeres, ¿no? Pero por ejemplo, salió un hombre hablando y decía, no, ojalá, y quiero verlo refundido ahí, la verdad. Ojalá y ya nunca salga, la verdad, para que sienta lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Esa agonía, esa angustia, eso todo. O sea, había cuando él estaba hablando, había un deseo en su corazón de venganza impresionante, ¿no? Así que, claro, o sea, es entendible su reacción, porque pues no corre a tole por nuestras venas. Corre sangre y sale todo eso. Pero bueno, ahí es donde uno le tiene que dar la respuesta a Dios. El cristiano. O sea, yo ahora que estaba estudiando para compartir acerca del perdón, leía varias historias, ¿verdad? Y entre ellas leí la historia de Gigi Ávila. ¿Usted ha oído hablar de Gigi Ávila? Que dice que
que un cuate mató a su hija, ¿verdad? Un cuate mató a su hija y lo agarraron y lo metieron presa. Dicen que Gigi Ávila fue a la cárcel y habló con este hombre. Y le dijo, mira, yo no te vengo ni a juzgar ni a condenar. Yo solamente te vengo a perdonar. Y te vengo a decir que Dios te bendiga. O sea, al asesino de su hija. Entonces creo que la violó y la mató y no sé cuántas cosas. Pero Gigi Ávila, bueno, estamos hablando de alguien, digo, que sabemos, que alguien conocido, ¿no? Entonces, pero bien tremendo. O sea, ahora, ¿usted cree que Gigi Ávila tenía un corazón tremendo humanamente para ir y hacer eso? No. Por eso les digo, es el poder sobrenatural. Es el poder de Dios. Entonces, eso es la parte, ¿no? de que sucede. Entonces, el propósito de ese sistema de ciudades de refugio era de hacer posible que la justicia pública interviniera entre el homicida y el vengador de sangre. Por tanto, esa protección tenía su base en la justicia. Era la justicia que ellos tenían en aquel tiempo. Y vemos la manifestación de la misericordia de Dios aquí también. No se puede evitar que se note la misericordia de Dios aquí. Porque sin las ciudades de refugio, los homicidas no tendrían defensa ni mucha esperanza de salvar su vida. Así de sencillo. Y ellos, si alguien mataba a alguien, ya sabía que en cualquier momento se lo iban a justiciar. O sea, eso era la ley, así se manejaba la ley. O sea, no había defensa para el homicida, ni mucha esperanza de salvar su vida. No, ya prácticamente se convertía en una persona desahuciada totalmente. Dios fue conmovido no solamente por su justicia, sino también por su amor y misericordia de proveer esa protección para los necesitados. O sea, Dios, mira, esto nos trae un principio. Dios conoce el corazón de cada uno. ¿Por qué digo que Dios conoce el corazón? Porque Dios, viendo la intención del corazón, por cómo había sido la muerte, bueno, Dios en su sabiduría provee de esos lugares en donde la gente puede estar ahí. Y bueno, y a lo mejor él fue a vivir a una ciudad donde el sacerdote ya le quedaban 4 o 5 años de vida. Pues ese era el tiempo de su sentencia, ¿verdad? A lo mejor a otro le tocaba donde el sacerdote vivía 30 o 40 años más. Y bueno, pues yo creo que era por sectores. A lo mejor si era del sector Juárez lo mandaban aquí a la de... No, eso, hermano, me preguntan cosas que no me imagino yo tampoco cómo podía ser, ¿no? Si decir, no, pues sabes que a mí me gusta más la de Lecumberri porque a mi familia le queda cerca, no, ya hermano, ya me pregunta cosas que ni el inocente sabía qué pasaba con eso, ¿no? No sé si era por sector, si era yo imagino, no estaban juntas. Estaban regados. Dice la Biblia, nos enseña que 3 estaban de un lado y 3 del otro lado. Y entonces yo me imagino que era a lo mejor la persona iba y se metía a una de esas, a lo mejor la que le quedaba más cerca de casa. No sé, no me imagino. O sea, ¿alguien levantó la mano? No, ¿verdad? Sí, mándeme. Hasta ahorita yo no he encontrado ni he escuchado nada de eso. De que era, o sea, por mayoría era ahí la cosa, se manejaba por mayoría. ¿Sí es así? No, pues pero es una buena tarea para buscarlo. Yo no lo había escuchado. ¿Alguien había escuchado algo de esto? ¿Nadie? No, ¿escucharon lo que preguntó ella? No, es que no escuché mucho atrás. Bueno, déjenme decirle lo que preguntó. Ella dice que si en la Biblia viene algo relacionado con los líderes, que cuando eran, por ejemplo, 6 de un lado y 7 de otro, los que eran 7 decidían lo que se tenía que hacer. ¿Así es? Sí, lo que se tenía que hacer. Entonces, pero, o sea que era por mayoría. Sí, sobre todo los líderes principales. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿O ha leído algo sobre eso? Yo no, yo no, hasta ahorita no he visto. ¿Alguien no? Entonces, pero ¿qué les parece? Si vamos a investigarlo, yo me comprometo a investigarlo y la siguiente le comparto porque yo no lo había escuchado, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces,
No se dejen llevar por las películas, no, porque luego ahí anda una de que dicen que María Magdalena era la amante de Jesús. Imagínense si nos creemos, pues no, y que tuvieron 3 hijos. No, definitivamente no. Entonces, esa era la cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el procedimiento? Bueno, vamos al verso 4 del capítulo 20, por favor, el proceso de juicio. Mire, Josué 24, dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, y a su casa, y a la ciudad donde huyó. Fíjese, bueno, ya estamos entendiendo más todavía. O sea, sí había gente que estaba al pendiente de que se siguiera un proceso de juicio, o sea, como las leyes de hoy, pues, o sea, pero ahí sí eran honestos, ahí no había cohecho, ni había nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este era el procedimiento para entrar a las ciudades de refugio, ¿no? Él llegaba o sea, la persona no podía entrar sola a la ciudad de refugio, es lo que estamos viendo aquí. No podían entrar así nomás, vengo a refugiarme. No, en las puertas de las ciudades generalmente estaban ubicadas los oficios civiles de la ciudad. Mire, eso dice el verso 4. Dice que pondrá sus oídos de los ancianos de aquella ciudad. Entonces, había un proceso, había ahora sí como una oficina civil donde tenían que pasar y tenía a lo mejor que platicar o ya sabían por lo que estaba ahí, ¿no? Entonces, y además tenía que ir en juicio delante de la congregación. Si fuera hallado culpable del homicidio premeditado, tenía que ser entregado a su vengador o familia de la víctima para ser castigado, fíjese. O sea, igual que hoy, se le corría un proceso de juicio. La congregación determinaba si era culpable, y si era culpable, pues ¿sabes qué? No, man. No. Entonces, órale, entréguenselo al vengador. Híjole, eso tiene que ver mucho con la vida espiritual. O sea, Dios, que es el juez justo, si ahora tú y yo nos presentáramos delante de Él, ¿en qué lado quedaríamos? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces era consistente, y eso era consistente con la justicia de Dios, ¿no? Por otro lado, si fue hallado culpable de solo el homicidio no premeditado, seguía habitando en la ciudad. Y a pesar de su inocencia, no podía salir de la ciudad. No podía salir de la ciudad al ser hallado inocente de homicidio. Tenía que permanecer allá hasta la muerte del sumo sacerdote. Había 2 razones para esa regla. Primero, es muy posible que su vida estaría en peligro por motivos de venganza si hubiera podido volver a su lugar luego. Sí, ¿verdad? Porque los ánimos luego, ¿no? Aunque yo no sé si usted se ha fijado, ¿no? Que hay gente que mata, imprudencialmente o premeditadamente y huyen para los Estados Unidos. Ya me ha tocado ver en el periódico ese tipo de noticias, ¿no? Que mató, huyó, duró 20 años viviendo en Estados Unidos y regresó y se lo echaron. Lo estaban esperando la familia. O sea, nunca se les quita el deseo de venganza. Y duró a lo mejor una semana aquí. Yo tenía un amigo hace muchos años, ¿verdad? En aquellos tiempos, a lo mejor usted oyó nombrar a un hombre de los que somos de aquella edad, a un hombre que se llamaba Ernesto Chávez Vaca, apodado el famoso cacique, ¿no? En aquellos tiempos, y era un cuate, ¿no? Que estudió en la vocacional y se juntaba mucho con nosotros. Él vivía aquí por las calles de 8 de julio y entonces, pues, él fue muy vago, hizo muchas dagas, muchas cosas, ¿no? Y dentro de ese tipo de vida lo encerraron varios años en el penal y bueno, pues él
purgó su condena, la verdad. Pero pues él no reparó pues, que tenía muchos enemigos. Y salió de la penal y bueno, él con deseos de arreglar su vida, caminar bien, y entró a trabajar a una purificadora de agua que estaba ahí por Patria y Moctezuma, que era el Haga, ¿no? Era purificadora Haga, creo, ¿no? Y entró a trabajar ahí. Pero esto pasó después de varios meses. Lo estuvieron cazando, y iba entrando a las 7 de la mañana a su trabajo, y ahí lo agarraron. Y se lo aventaron. Lo mataron. ¿Sabe? Y el corazón del hombre es vengativo. Es vengativo, fíjese y analice, y es vengativo. Yo le decía a mi esposa, ahora que me dieron el cristalazo en la camioneta, yo le decía a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Gracias a Dios, la verdad, gracias a Dios que somos cristianos, ¿no? Si no, a lo mejor yo pensaría en un momento dado, ¿sabes qué? Pues hacer guardia o localizar de alguna manera todo ese tipo de cuates que son, y esperarlos, cazarlos y echártelos de uno por uno. ¿Qué se pierde? Pues nada más andar haciendo tontería y media. O sea, y mi esposa me decía, no, pero imagínate. No, le digo, sí, le dije, qué bueno que somos cristianos, ¿no? Que nuestro deseo es otro, y que no nos cuesta trabajo, nos duele, nos da un poco de coraje y lo que tú quieras, pero podemos levantar una oración y decirle, Señor, bendícelos, Señor, bendícelos. Porque si hay la mejor arma contra el enemigo es el perdón. Míramelo. Y bueno, aquí nos quedamos un poquito de esto.